Ya de regreso a Doctor Salud, donde este programa tan importante del día de hoy, que estamos hablando de mitos y realidades del gluten. Hemos hablado de su autor, su creador, y no fue su creador, sino que él generó más gluten por cada planta, hacia la más resistente. Y ese hecho, que para algunos es muy sencillo, trajo grandes consecuencias a la salud de la población humana. En un momento salvó a la humanidad, literalmente dan un premio Nobel en los años 70. Pero entonces ellos conllevan, y quiero que me observen, voy a hacer ese ejemplo. Imagínense que las plantas primitivas era como el puño de mi mano. Y luego que, no por origen natural, la cantidad de translocaciones, de, digamos, recambio punto genético de esa planta, y que luego la planta, que es el tamaño de esta, de mi puño, y el hombre, el Homo sapiens, está acostumbrado antropológicamente en su evolución a degradar solo a este puño, y de repente la planta me produce todo a mí completamente. Imagínense en las fallas orgánicas que tiene este organismo a nivel enzimático, a nivel de trituración, a nivel de absorción, para poder metabolizar y hacer una buena digestión de un gluten que antes era como mi mano y ahora es como mi persona. Pero quiero que sea nuestra invitada de hoy que nos explique, y basándose en imágenes, qué pasó con esa translocación y con trigo tan pequeño, ahora es algo robusto, gigante, cuánto tienes cada uno y toda la característica técnica que tiene que ver en este trigo, para después usted se entere por qué genera daño al organismo. Las pantallas son suyas, mi gran invitada de hoy. Bueno, ahorita vamos a ver una imagen muy importante que es sobre la evolución del trigo como tal. Recuerden que el gluten principalmente se origina del trigo, ya vamos a ver esa imagen y vamos a ver ese cambio desde cómo es esa espira sencilla, simple, de aproximadamente 5 granos por espira, y vamos a ver, ella se une con otra especie, después se va a originar 3 tipos de especies que luego se van a cruzar genéticamente y cromosómicamente con otra especie, y mira lo que obtenemos. Obtenemos lo que conocemos actualmente, que es el trigo usado, que es el Tricinium exenium. Ese es el que consumimos usualmente, que cabe destacar que por eso es que Venezuela no da la capacidad de producir el trigo para acá, para nuestro país, que se siembra en el estado Mérida. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un trigo muy básico, que de hecho personas que trabajan en el mundo sin gluten lo utilizan. Yo realmente no confío en el trigo y no lo trabajo. Pero el trigo que llega aquí a nuestro país viene de países como Turquía, Ucrania y demás, que se han dedicado también espacios selectivos para la siembra y cosecha de este tipo de productos. Entonces es importante saber que al trigo, además de toda esa modificación genética que le ocurrió, en su proceso de almacenamiento, molienda y demás, se le agregan otros compuestos químicos, y bueno, eso acelera ese desarrollo de gluten, que se vuelve en esa proteína de bajo valor biológico, bajo valor nutricional, y bueno, que ya sabemos las consecuencias que ocurren. Y sabes que en esos años, los años 60, 70, cuando también deciden hacer esa práctica, tenemos a nuestra chef saludable en Venezuela. Las tierras de la Morita no fueron aptas para hacer las translocaciones que ellos querían, cosa que debemos agradecer. Una de las sustancias que se le está colocando a esa harina blanca refinada del trigo y a todos nuestros televidentes es el óxido de cloro. Y resulta que el óxido de cloro me interviene con 2 enzimas a nivel gástrico y me produce 2 metabolitos. Y esto es muy importante decirlo. Un metabolito me va a producir irritación y me destruye a las células betas del páncreas. Y resulta que las células beta del páncreas son las encargadas de producir ¿qué? Insulina. Y entonces acelera procesos de patologías como la diabetes. Y la otra me genera irritabilidad en unas células de la piel llamada melanocitos. Y produce que el sistema inmunológico se me active y me produce un proceso de autoinmunidad. Imagínense. Sí, acelera la composición orgánica de cada una de las personas, pero eso va a depender de qué, del consumo que nosotros hagamos del producto desde sus inicios. Hablamos también de generaciones, porque ¿qué pasa? De la manera de que se alimentó mi abuela, mi mamá, tiene consecuencias genéticas en mí. De eso hay que ser consciente. Entonces, si yo tengo una abuela que no tuvo la oportunidad de alimentarse de manera adecuada, las consecuencias las vemos a futuro. Y de hecho también está la definición de las llamadas enfermedades raras que ocurren en 1 o 2, 3 personas, pero viene de ahí. Hay que alimentarse de manera adecuada porque hay que pensar en el futuro. Ya vamos a ver la lámina correspondiente, que creo que es cuando tú entiendes ese concepto, eso transforma la vida, que es el tema de la
nutrigenómica y la nutrigenética. Son temas de verdad súper importantes. Estos dos conceptos definen ese hecho de que los alimentos nos afectan genéticamente. Muy bien. También los genes son afectados por la alimentación que nosotros llevemos. Y uno de los ejemplos que prácticamente son los experimentos que se han realizado es personas que tienen fundación orgánica, tienen patología para ser obesos. Si viven en el campo, que tienen la oportunidad de alimentarse de manera supernatural, no van a tener obesidad. ¿Por qué? Porque están consumiendo producto natural. O sea, hay una modificación de sus genes de acuerdo al espacio donde él se está alimentando y donde está haciendo sus actividades. Recuerden que en el campo la actividad es otra. En cambio, en la ciudad somos más sedentarios en ciertos tiempos y nos acostumbramos mucho a los procesos de comida rápida, la sustitución de muchos alimentos, la represión. También cuando hablamos de represión o supresión es que no comemos, desplazamos la comida por alguna actividad. Todo eso nos afecta genéticamente y bueno, tiene sus consecuencias en salud. Y la epigenética es la que nos enseñó que el medio ambiente modifica cada una de estas bases nitrogenadas de estos nucleótidos. Esa molécula que están viendo en la imagen que tenemos en uno de los extremos, que parece una doble hélice, está formado por adenina, citosina, timina y uracilo. Y eso tiene una estructura, una conformación perfecta. Y resulta que nosotros colocamos a veces medicamentos, alimentos o inclusive daño por estrés que nos produce que haya incisión y se transforma y hay mutaciones genéticas. Y estas mutaciones generan mucho daño. Y algo que ha defendido nuestra invitada de hoy, y quiero recalcar, que es que nosotros debemos de alimentarnos en base a nuestra genética, a nuestra herencia. A veces nos sentimos muy felices, no, me trajeron un alimento de X lugar de Europa y estaba delicioso. Y te habrá producido beneficios. ¿Será que tú tienes la evolución, tu sistema gástrico para alimentar una sustancia que es extraña totalmente para tu cuerpo? La respuesta es no. Te va a tener consecuencias negativas. Háblame de ese tema más en profundidad, bueno, que es lo que usted siempre ha defendido. Bueno, porque realmente después que ocurre la Revolución Verde, se genera la revolución alimentaria, bien marcada en los Estados Unidos cuando viene la época de la industrialización. ¿Y qué ocurrió? Que mucha gente se acostumbró a la comida procesada, ya congelada, el uso del microondas, estos procesos rápidos. ¿Qué ocurre? Una comida refrigerada se va descomponiendo, así sea que esté congelada desde el principio. Ella se va descomponiendo. También depende del envase o donde la guardemos, porque eso también pasa actualmente. ¿Cuántas personas no se van fuera de casa y llevan un envase plástico que luego lo ubican en un microondas para calentarlo? Eso va a generar, cada vez que yo utilizo un envase con una comida, él se va contaminando. ¿Cuáles son los envases adecuados para manipular, conservar y trasladar comida? Los envases de vidrio tipo refractario. Actualmente hay una muy buena oferta en todos lados, porque en el mundo se han hecho conscientes de eso. Ya se ha comprobado que esa absorción de plástico causa muchísimo daño al organismo, además de la modificación genética que le va haciendo a cada alimento que se guarda en cada uno de estos envases. Entonces, hay que hacer los cambios desde ahí. Esa revolución alimentaria incluyó al trigo, que fue tan bueno que hasta el trigo desarrolló el gluten, desarrolló propiedades que resultaban conservantes y ampliaban pues o rendían cada uno de los alimentos, y por ello se fueron agregando muchísimos alimentos desde que se conoció esa buena aplicación del trigo en todo. Entonces, con la revolución alimentaria todo eso se incluyó. Hay mucha gente que hasta los tiempos no trabaja con productos frescos, trabajan con productos deshidratados. Hay que saber que los productos deshidratados básicamente no se están haciendo aquí en el país. En el caso de los condimentos, se les agregan el trigo para rendirlo o para que ellos no se peguen entre ellos. O sea, todo eso, por eso es que yo siempre recargo en el programa y cada vez que puedo siempre les indico, conozcan los ingredientes, hay que saber hacer las buenas mezclas, las buenas combinaciones. Venezuela es un paraíso gastronómico que lo tenemos a diario, pero bueno, hay que saber utilizarlo. Con productos naturales podemos lograr muchísimas cosas y se están haciendo. Aquí afortunadamente hay ya laboratorios certificados para la adquisición de harinas alternativas
que son ideales para hacer postres, para hacer todos esos sustitutos. Y esas harinas alternativas, que siempre lo recalco, yo en mi caso no trabajo con productos importados, es decir, la harina de almendra, el monfru, que está muy de moda, pero eso es una fruta de Chile, que tampoco es originaria propiamente de Chile. En Chile es donde se ha fortalecido la industria en procesarla, pero ella no es de ahí, ella también se ha trabajado genéticamente, entonces claro, las consecuencias las vamos a ver a futuro. Está lo mismo con el azúcar de coco. Entonces, por favor, infórmense y conozcamos bien cada uno de los ingredientes que utilicemos en nuestra preparación. ¿Y qué puede hacer usted, a la ama de casa y los caballeros que nos están viendo en Doctor Salud? Primero, recordar lo que dice nuestra invitada. No podemos empezar a agregar alimentos no conocidos. Y lo más importante, no use envases plásticos. Usted puede sumarse a este nuevo cambio. Recuerde, ¿voy a seguir usando envases plásticos? La respuesta es no, porque esas micropartículas ya están contaminando todo el medio ambiente. Pero vamos a desarrollar más en profundidad este gran tema y los cuidados que usted debe tener a la hora de su alimentación. Unos minutos y estamos de regreso en Doctor Salud.